Actualmente la selección mexicana cuenta con varios naturalizados y a lo largo de la historia también ha tenido varios jugadores que no nacieron en México pero pudieron jugar en la selección al recibir su carta de naturalización. Sin embargo, hay jugadores que se naturalizaron mexicanos pero la selección mexicana ni los peló, los ignoró y nunca los convocó. Así que en este video vamos a repasar 10 jugadores naturalizados que nunca fueron convocados a la selección mexicana. Comenzamos con Nico Ibáñez. El delantero nació en Venado Tuerto, Argentina en 1994. Luego de jugar en Gimnasia y Esgrima, llegó a México en 2018 a sus 23 años para reforzar al Atlético de San Luis, que en ese momento jugaba en la Liga de Ascenso. Ibáñez fue clave para que los potosinos ascendieran a Primera División en 2019. Ya en Primera siguió siendo el goleador del equipo. Su siguiente destino fue el Pachuca, y ahí Ibáñez fue campeón de goleo y terminó ganando la Apertura 2022 con los Tuzos. Justamente en esos años de gloria, Nico Ibáñez declaró que ya había iniciado el trámite de naturalización, pues su deseo era jugar con la selección mexicana. Luego de ser campeón con Pachuca, Tigres lo compró en aproximadamente 11 millones de dólares. Inicialmente le fue bien, pero fue de más a menos. Nico obtuvo su carta de naturalización en julio de 2024, siendo a partir de esa fecha elegible para representar a la selección mexicana. Sin embargo, Ibáñez no se encontraba en su mejor momento, por lo que el Vasco Aguirre prefirió convocar a otro argentino que también acababa de recibir su carta de naturalización, Germán Berterame. El delantero de Rayados comenzó a ser convocado, mientras que Ibáñez se quedó esperando una oportunidad que nunca llegó. El delantero cambió de aires para 2016 y fichó con Cruz Azul, sabiendo que se le iba bien ahí, se le abrirían las puertas de la selección, pero en 13 partidos apenas pudo hacer 4 goles y para colmo se lesionó. Nico está por cumplir 32 años y con su nivel actual parece imposible que sea convocado por Rafa Márquez a la selección mexicana. Otro caso es el de Camilo Zambezzo, delantero brasileño, nacido en Sao Paulo en 1988. Su llegada a México se dio en 2014 cuando Camilo tenía 25 años y desde que llegó fue el goleador del Querétaro. Lo fue prácticamente torneo tras torneo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club con 69 goles. El delantero pudo obtener su carta de naturalización en 2016 al tener un hijo nacido en México. Para México ya era mexicano, pero aún tenía que esperar a cumplir 5 años viviendo en el país para que para la FIFA pueda ser convocado a la selección mexicana. Y es que ese es uno de los requisitos para que un naturalizado pueda jugar en el Tri. Tener 5 años en el país. Zambezzo había declarado en 2017 que el jugar en selección mexicana le venía bastante bien para su carrera, pero fue hasta 2019 cuando pudo ser elegible. Ya tenía 31 años y jugaba en el Tijuana. Los delanteros del tricolor en aquella época eran Raúl Jiménez, Henry Martin y JJ Macías, que recibía sus primeras convocatorias a selección. Es por ello que durante 2019, ni cuando fue goleador del Mazatlán entre 2020 y 2021 y hasta su retiro en 2023, Camilo no recibió ni una sola oportunidad para jugar en selección mexicana. Daniel Udueña llegó a México en 2005 para jugar en los Tecos. El nacido en Córdoba, Argentina, había jugado únicamente en River Plate, club del cual es canterano, aunque nunca terminó por consolidarse ahí. Sin embargo, en el fútbol mexicano rápidamente se convirtió en la figura de los Tecos, que alcanzaron la final del Clausura 2005. Posteriormente pasó a Santos, donde vivió los mejores años de su carrera. Ganó el Balón de Oro de la Liga MX en 2007. Fue nombrado mejor mediocampista de la liga en 2007 y luego en 2008, año en el que ganó su primer liga con Santos. En 2009, Udueña comenzó sus trámites de naturalización y declaró que jugar en la selección mexicana sería un orgullo para él. Finalmente, en mayo de 2011, cuando tenía 28 años, obtuvo su carta de naturalización, siendo elegible para jugar en selección mexicana. La Chita aún se encontraba en un gran momento, seguía destacando en Santos e incluso en 2012 ganó su segunda liga. Tras el título con Santos, Udueña declaró que soñaba con jugar en el Tri, pero que era consciente que en ese momento había muchos jugadores mexicanos buenos en esa posición, y es que en ese momento el Chepo de la Torre, entrenador de la selección, prefería jugadores como Giovanni Dos Santos, Ángel Reina, Marco Fabián, Edgar Lugo o hasta el Hobbit Bermúdez. En 2013, la Chita Udueña pasó a Pachuca y posteriormente en 2014 a Pumas, y aunque mantenía el toque que lo caracterizaba y el entrenador ya no era el Chepo, ni Bucetich ni el Piojo Herrera le dieron una oportunidad, teniéndose que retirar sin poder vestirse de verde, blanco y rojo. Otro naturalizado ignorado por la selección mexicana fue Manuel El Tito Villa. El delantero nacido en Santa Fe, Argentina, debutó en Huracán en 2001 y 5 años después, en 2006, aterrizó en México para jugar en el Atlas. El Tito anotó 15 goles en Atlas y luego 13 goles en Tecos, gran nivel que hacía que entrara al debate sobre una posible naturalización para jugar en la selección, pero en 2008 el Tito aceptó una oferta del Derby County de la Premier League inglesa, poniéndole pausa al proceso de naturalización. Cuando volvió a México en 2009, jugando en Cruz Azul, el delantero llegó a su mejor nivel. Por 3 años fue el goleador de la máquina, llegando a marcar 66 goles y logrando un título de goleo. Tras esto se retomó su proceso de naturalización, pero obtuvo la carta hasta diciembre de 2014. Ya no jugaba en Cruz Azul sino en Tigres, donde no tenía un nivel digno para ser convocado. Posteriormente, en 2015, el Tito Villa se fue al Querétaro y ahí logró su segundo título de goleo a sus ya 33 años. Sin embargo, ni así recibió una convocatoria. Juan Carlos Osorio, que acaba de llegar a la selección mexicana como director técnico, prefirió a Javier Hernández, Raúl Jiménez y Oribe Peralta como delantero centro. De esa manera, Villa nunca pudo jugar en la selección. Si quizá no se hubiese ido al fútbol inglés, habría recibido la carta de naturalización mucho más rápido, cuando era el goleador del Cruz Azul, y seguramente alguna convocatoria habría recibido.
Mateus Doria era uno de los defensas con mayor proyección en el fútbol brasileño cuando militaba en el Botafogo, a tal punto que llegó a jugar un partido con la selección de Brasil, un amistoso ante Bolivia en 2013. Al año siguiente dio el salto a Europa cuando el Olympique de Marsella pagó 5 millones de euros por él. Sin embargo, no terminó por despuntar y tras varios préstamos por Europa, en 2018 recaló en el fútbol mexicano con Santos. Doria se convirtió en uno de los mejores defensas del país, siendo clave en el Santos de Guillermo Almada, que fue líder general en el Apertura 2019 y subcampeón en el Clausura 2021. Incluso fue nombrado mejor defensa de la Liga MX en 2021. Doria estaba en un gran momento y justo por esos años declaró que quería jugar en la selección mexicana y había comenzado el proceso de naturalización. Finalmente, en junio de 2023 recibió su carta que le hacía ser mexicano. Tras esto, Doria iba a fichar con Cruz Azul, algo que le hubiese acercado más a la selección mexicana. Sin embargo, el fichaje se terminó cayendo. Doria se quedó en Santos y aunque en repetidas ocasiones declaró su sueño de jugar en la selección mexicana, el llamado no llegaba. Santos empezó a ser un equipo de la parte baja de la tabla y el nivel de Doria no estaba por encima del de jugadores como César Montes o Johan Vázquez. En 2024 pasó al Atlas, pero el Vasco Aguirre nunca lo tomó en cuenta. Para 2026 salió del país para jugar en el Sao Paulo de Brasil y para esta temporada, a sus 31 años, firmó con el Batman Petrol de la segunda división de Turquía. Al jugar en la segunda división turca, las puertas de la selección mexicana seguirán cerradas para él en este nuevo proceso. Matías del Chavo Alustiza nació en Buenos Aires, Argentina, en 1984. El delantero llegó a México en el verano de 2012 para reforzar al Puebla, luego de su brillante paso por el Deportivo Quito de Ecuador, donde fue campeón de goleo de la Copa Libertadores 2012, empatando nada más y nada menos que con Neymar. Alustiza fue el goleador del Puebla por varios años. Fue en 2015 cuando la directiva del Puebla confirmó que Alustiza iniciaba su proceso de naturalización, liberando así una plaza de extranjero. Ese mismo año vivió su mejor momento. Fue el goleador del Puebla en el Clausura 2015 y anotó los 2 goles en la final de la Copa MX ante Chivas, donde la franja se terminó coronando. Sin embargo, aunque ya era mexicano por naturalización, la FIFA le exigía cumplir 5 años de residencia en el país para ser elegible con el Tri, el mismo requisito que frenó a Camilo Zambeso. Esos 5 años se cumplieron en 2017, cuando el Chavo jugaba en el Atlas y ya tenía 33 años. Al ser por fin elegible para la selección mexicana, el delantero declaró que su sueño era jugar en el Tri y estaba a la espera de un llamado, y aunque mantuvo un buen nivel en el Atlas, la oportunidad de Osorio nunca llegó. En 2018 pasó a préstamo a Pumas, buscando relanzarse en un equipo grande, y en 2019 regresó al Puebla con ya 35 años. Para entonces el timón de la selección mexicana lo llevó al Tata Martino, que apostaba por delanteros más jóvenes como Raúl Jiménez o Henry Martin. El Chavo se retiró en 2022 en la tercera división de Argentina y sin lograr cumplir su sueño de jugar en la selección nacional de México. Si hablamos de delanteros rentables, constantes y con un idilio absoluto con el gol en México, es obligatorio hablar de Alfredo el Chango Moreno. Nacido en Santiago del Estero, Argentina, en 1980 y formado en las inferiores de Boca Juniors, el Chango llegó a nuestro país en 2001. Se convirtió en un auténtico trotamundos del gol, brilló con Necaxa, la rompió toda con el San Luis, fue campeón con Tijuana y tuvo breves pasos por el América, Atlas, Puebla y Veracruz. De hecho, se terminó convirtiendo en el futbolista argentino con más goles en la historia de la Primera División de México, alcanzando la cifra de 146 anotaciones en el máximo circuito. El Chango Moreno obtuvo oficialmente su carta de naturalización mexicana a mediados de 2009. El delantero tenía 29 años y era la figura del San Luis. Incluso a finales de ese mismo año, el entonces director de la Comisión de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre, declaró públicamente que Moreno ya era legalmente elegible y que estaba abierta la posibilidad de ser tomado en cuenta para el Tri. El señor Udueña y el señor Moreno podrían ser convocados muy pronto a la selección nacional. Pero Moreno sí sé que ya está en el proceso final y ya puede ser elegible. Sin embargo, el Chango Moreno chocó de frente con las decisiones de Javier Vasco Aguirre en su proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Aunque Moreno seguía siendo una garantía del gol en la liga local, el Vasco Aguirre se decantó por otros delanteros, llegando a convocar a Miguel Sabá, a Guille Franco, a Javier Hernández, a Matías Bozo y a Aldo de Nigris durante ese proceso rumbo a Sudáfrica 2010. Posteriormente, aunque fue campeón con Tijuana en 2012, el Chepo de la Torre tampoco lo convocó y de esa forma Alfredo Moreno nunca se puso la verde. Lucas Lobos nació en La Plata, Argentina en 1981 y comenzó su carrera jugando en Gimnasia y Esgrima. En 2006 se fue al Cádiz de España y 2 años después, en 2008, fue fichado por Tigres. Lobos fue clave en la reestructuración del equipo, pasando de ser un equipo que peleaba por no descender a pelear por el título en cada temporada. El mediocampista fue el capitán de los Tigres, que rompieron la racha de 29 años sin ser campeón en 2011. Ganó además el Balón de Oro como mejor jugador de la Liga MX en 2011 y en 2012. Lobos era sin duda uno de los mejores jugadores de toda la liga. Por ello se especuló sobre una posible naturalización, pero inicialmente Lobos dijo que no le interesaba formar parte del combinado tricolor. Así que no es una idea nacionalizarme. Ya lo dije varias veces, tengo un gran respeto y estoy agradecido con México, pero bueno, no es la idea, ¿no?
Al final cambió de parecer y en junio de 2013 recibió la nacionalidad mexicana. A diferencia de los mencionados anteriormente, Lobos no fue ignorado, se llegó a ser convocado pero no jugó. Cuando la clasificación a Brasil 2014 estaba en peligro, Lobos fue convocado en octubre de 2013 por Vucetich para los últimos dos partidos del hexagonal final, ante Panamá y ante Costa Rica. El mediocampista de 32 años entrenó con el equipo, viajó, pero simplemente no jugó. En ambos partidos Vucetich lo dejó en la banca. Esos dos partidos fueron los únicos de Vucetich. Cuando el Piojo llegó a reemplazarlo a finales de 2013, lo tomó en cuenta para su primera convocatoria, un amistoso contra Finlandia en San Diego. Sin embargo, Lobos que usó baja por lesión. De esa manera, aunque recibió dos convocatorias, no jugó ni un solo partido con el Tri. En 2014 pasó al Toluca donde no le fue bien y ya nunca más volvió a recibir otra convocatoria. Evanibaldo Castro Caviño llegó a nuestro país en 1974, con 25 años para jugar en los Pumas. El nacido en Salvador de Bahía, Brasil, fue campeón de goleo en 8 temporadas, que en ese tiempo eran torneos largos, además de que fue clave para la primera liga ganada por Pumas. En total llegó a marcar 166 goles con los universitarios, siendo el máximo goleador histórico del club. No solo fue goleador en Pumas, en el Atlante marcó 108 goles, en el León 44 y en Tigres 9, siendo con 312 goles el máximo goleador en la historia de la Liga Mexicana. A pesar de ese nivelazo, nunca fue tomado en cuenta por la selección de Brasil. Caviño se naturalizó mexicano rumbo al Mundial de Argentina 78. Hubo voces que pedían su convocatoria al Tri, pero el técnico José Roca y la dirigencia de la época se negaron debido a una postura nacionalista de los directivos de ese entonces. En esos tiempos no se aceptaban jugadores naturalizados en la selección. La historia se repitió de cara a España 82, pese a que Caviño atravesaba otro año dominante, no fue convocado. De esa forma nos perdimos la oportunidad de tener a Caviño con Hugo Sánchez como dupla en la delantera de la selección nacional, quienes brillaron juntos en Pumas. En mi opinión, creo que Caviño hubiese sido el naturalizado que más diferencia hubiera hecho en la selección mexicana, pero una postura nacionalista nunca se le convocó y fue hasta 2002 cuando se tuvo el primer naturalizado de la era moderna, que fue Gabriel Caballero. Finalmente terminamos con Rubén Sambueza. El volante argentino llegó a México en 2007 al ser fichado por Pumas. Posteriormente jugó en Tecos, donde fue dirigido por el Piojo Herrera, quien se lo llevó al América en 2012. Sambu fue el motor, el cerebro y el alma de las Águilas que ganaron el Clausura 2013. A diferencia de los anteriores, a este jugador la selección mexicana no lo ignoró. Al contrario, lo quería de urgencia, pero al final terminó siendo otro naturalizado que nunca llegó a jugar en la selección. En octubre de 2013, el Tri vivía la peor crisis de su historia moderna y se jugaba el pase a Brasil 2014 en un repechaje contra Nueva Zelanda. Miguel Herrera asumió el banquillo y al tomar como base al América, exigió la convocatoria de Rubens en cuanto este recibió la nacionalidad mexicana. La federación mandó la consulta expresa a la FIFA, pero la FIFA rechazó la petición. El motivo: Sambu había disputado 60 minutos con la selección de Argentina en el Mundial Sub-17 de 2001. El estricto reglamento de la FIFA de aquella época estipulaba que, si un jugador participaba en un torneo oficial de selecciones menores, no podía cambiar de federación para el resto de su carrera. El propio futbolista mandó una carta de apelación rogando por un permiso especial para jugar el Mundial, pero la FIFA nunca dio marcha atrás. Con las reglas actuales, Sambueza sí hubiese podido jugar en la selección mexicana, como el caso de Germán Berterame, que también jugó un Mundial Sub-17 con Argentina, pero al final pudo jugar para la selección mexicana. Sin embargo, en 2013 simplemente no se podía. Si la FIFA sí le hubiese permitido jugar en el Tri, seguramente Sambueza habría asistido a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál de todos estos jugadores te hubiera gustado ver en la selección mexicana. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.